Va, chicos. ¿Qué no? Estoy diciendo que no voy a bajar. No. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la parte de este ángulo de mi escápula. Entonces, aquí se establece lo que es la parte de mi articulación de lo que es el hombro y aquí sobre esta parte de esta cavidad glenoidea, aquí está la parte del cartílago que está protegiendo la cabeza. Y va a través de esta cavidad glenoidea es donde se va a encontrar lo que es la parte de la cabeza del húmero. Entonces, hace rato hablamos que de la parte del borde lateral inferior a esta cavidad glenoidea vamos a encontrar un tubérculo y sería el tubérculo infraglenoideo y ya habíamos mencionado que va a ser zona de inserción del músculo, de una de las porciones de la cabeza del tríceps, que son de los músculos que están en la región posterior. Luego, como tal, va a formar aquí lo que sería un cuello de la escápula, que va a permitir en un momento dado la relación que va a tener entre lo que sería la cara anterior y la cara posterior de lo que es la parte de la escápula, y viene la parte de la cavidad glenoidea. Y sobre la parte superior de esta cavidad también vamos a encontrar un tubérculo. Y aquí vamos a encontrar y va a corresponder al tendón que se va a formar de lo que va posteriormente ser la zona de inserción de la cabeza larga del músculo tríceps, del músculo bíceps. El músculo bíceps tiene dos cabezas, una cabeza corta y una cabeza larga. Y específicamente lo que es la cabeza larga del bíceps va a estar aquí en el tubérculo supraglenoideo y en la parte del tubérculo infraglenoideo está una de las cabezas del tríceps. Tiene una lateral, una medial y una larga. Ya hablábamos de la cavidad glenoidea. Tubérculo infraglenoideo, cuello, cavidad glenoidea, tubérculo supraglenoideo. Ahora vamos a hablar de estas salientes, ¿sí? Una la apófisis coracoides, que estaría más bien en situación anterior e inferior a lo que es la parte de mi escápula, y otra porción que sería mi acromion, que más bien está en situación superior y un poquitito más lateral de lo que es la parte de mi escápula. Entonces, mi apófisis coracoides es una saliente que tiene una forma como de pico, tiende a ser romo, va a tener un ápice que está redondeado y aquí va a permitir la zona de inserción. En este caso estamos viendo mi músculo coracobraquial, que son uno de los músculos que vamos a ver en la región anterior de mi brazo y que estaría profundo, porque más bien superficial está mi bíceps. Entonces aquí sobre esta parte del ápice, aquí se va a insertar uno de los músculos que sería el músculo coracobraquial y también a través de esta parte de este ápice de lo que sería mi apófisis coracobraquial también va a venir la zona, como les mencionaba, de la zona de inserción de mi músculo bíceps braquial, lo que sería mi cabeza corta. La cabeza larga viene del tubérculo supraglenoideo y la cabeza corta del bíceps viene aquí con una inserción común con el de la apófisis coracobraquial, con el músculo coracobraquial, y aquí va a ser también una zona de inserción posteriormente de mi músculo pectoral menor. Entonces, aquí en esta pequeña porción del ápice de mi apófisis coracobraquial son zonas de inserciones de 3 músculos, ¿sí? Cabeza corta del bíceps, coracobraquial y pectoral menor, que vendría aquí hacia la parte anterior del tórax. Sobre lo que es la parte de mi borde superior, de que es mi apófisis coracobraquial, aquí va a haber el ligamento, que sería el córaco clavicular, que vendría aquí, formando ese anillo de ligamentos con los otros a nivel de esta zona del hombro. En el borde lateral iría el ligamento córaco acromial, el que iría de aquí a esta parte de este borde, que correspondería aquí, y en el borde medial va a dar la zona de inserción, como les mencionaba, de donde se va a insertar el músculo pectoral menor y un poquito la expansión que va a tener aquí después mi músculo subclavio. Va a venir aquí sobre la parte del borde inferior, que es una de las estructuras que destacan en la cara inferior de mi clavícula.
Y lo que se refiere al acromion, estaríamos teniendo aquí una vista posterior de lo que es la parte de mi omóplato y prácticamente sería la contigüidad que tendría en relación a la parte de mi espina, que es la parte de la escápula, y cómo a través de esta saliente que estaría más situada en sentido superior y lateral de lo que es la parte de mi escápula, en el ángulo lateral, y como tal este acromion va a tener una cara superior, una cara inferior, un borde lateral, un borde medial. Lo que se refiere a la parte de la cara superior va a haber foramenos nutricios y sobre todo este borde de lo que es la espina, el borde lateral del acromion y en el tercio lateral posterior, anterior va a estar la zona de inserción de mi músculo deltoides. Aquí va a abrazar toda esta parte de esta zona, ¿sí? En la cara inferior de lo que es la parte de mi acromion va a tener estrecha relación con lo que hay en la parte inferior, con la parte de la cavidad glenoidea. Y aquí, como les mencionaba, sobre este borde lateral va a venir toda la zona de inserción que viene aquí de mi músculo deltoides. Esta sería la base de mi músculo deltoides. Coinciden las fibras, forman posteriormente un pico en la parte inferior y ese borde inferior posteriormente, esa inserción inferior o distal que va a tener después mi músculo deltoides va a llegar en una zona específica al rato que hagamos la descripción de lo que sería mi hueso que corresponde a la parte del brazo que sería el húmero. Y sobre la parte de mi borde medial de lo que es la parte del acromion va a tener aquí la zona articular o su carilla donde se va a articular con la extremidad acromial de la clavícula y aquí va a haber la formación de un ligamento que sería el acromio clavicular, que va a permitir esa zona de inserción en esa zona, que es en la imagen que estábamos mencionando acá en esta. Que viene en esta. Que sería aquí. ¿Sí? Este es mi extremo, la punta de mi acromion, y va a haber aquí este ligamento, acromio clavicular, y va a permitir la unión de estas estructuras. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se refiere a la parte de lo que es la parte de la cintura escapular. Va a estar formado por lo que es la parte de mi, déjenme si falta alguien más. Sí. De lo que sería la parte de los huesos que van a conformar la parte de mi escápula, ¿sí? Y lo que es la parte de mi clavícula formando la cintura escapular. ¿Preguntas, dudas que tengan, chicos, de estas dos estructuras? ¿Qué pasa, chicos? Es que también se puede mencionar como cintura pectoral. Cintura pectoral. Es que, bueno, así lo menciona en la ¿En el cual? ¿En tarjeta. el quiro? ¿Tú eres la que tiene el quirós? No, la tarjeta. ¿Ah, en la tarjeta? Ahí dice cintura pectoral. ¿En la Ajá. tarjeta? Pues sería ya el sinónimo ahí en esa parte. Y sería la cintura escapular. Entonces sería eso. Ajá. ¿Otra duda, chicos? ¿No? No, yo sí. A ver. Yo soy la que tiene el quirós y tengo el borde, creo que es el lateral, como axilar. ¿Sí es el mismo? Lo que pasa es que ahí lo que es la parte de aquí de tu escápula, aquí Ajá. en esta parte, va a formar la región de tu axila. Si Ah, tú, ok. por ejemplo, me voy a parar. Voy a... no les sé, aquí está. Bueno, sí me ven, ¿no, chicos? Sí. ¿Sí me alcanzan a ver? Sí. Sí. Entonces, aquí ustedes, por ejemplo, van a ver lo que es la parte de su clavícula. Tocan ahí hasta esa parte y acá estaría lo que sería su extremidad acromial de su clavícula. Es la parte, si yo estoy levantando y estoy elevando lo que es la parte de mi hombro, aquí estaría la cabeza. Entonces, aquí sobre esta zona, si yo me voy aquí a la parte inferior, esta zona va a corresponder
lo que va a corresponder a la región axilar. Ya cuando estamos hablando ya topográficamente de lo que es las partes del cuerpo, un poquitito ese margen que vamos a encontrar aquí va a formar la región de la axila. Entonces, aquí varios músculos van a formar lo que va a corresponder a la parte de la región axilar. Todos los músculos que van a venir aquí sobre la parte del brazo y obviamente todos los músculos que vienen aquí sobre esta región de la parte lateral. Ayer cuando les explicaba la parte de la costilla, cuando la costilla a través de su ángulo sufre una deflexión y ahí va a ser la zona donde se va a venir hacia la parte de adelante. Pero propiamente lo que corresponde a la parte donde se da el ángulo y empieza a cambiar su dirección, ahí va a haber una región que va a corresponder aquí a esta zona, que cuando hacemos la descripción de los músculos intercostales, ya cuando topográficamente tú empiezas a dividir, por ejemplo, una región, el abdomen, por ejemplo, lo que han visto algunos de los que estuvieron en el módulo de biológicas o han leído un poquitito de la parte de abdomen. ¿El abdomen en cuántas regiones se divide? ¿Alguien recuerda un poquitito? 9. Son 9 líneas, 2 verticales y 2 horizontales, y cada zona tiene un nombre en específico. Entonces, dentro de la anatomía topográfica se establecen líneas de división, y cuando hablamos de la parte de lo que es la región lateral aquí de mi tórax, esta región va a ser mi región axilar, y como tal va a haber una línea axilar anterior, una línea axilar media y una posterior que va a permitir que a través de eso, sobre todo cuando hagamos la descripción de los músculos intercostales, dónde va a venir su zona de inserción. Y también ahí en el taller les especifica, por ejemplo, direcciones de los músculos que en un momento dado, por ejemplo, de los músculos del abdomen y de los músculos de la región de lo que son los intercostales, por la distribución que tienen sus fibras, de alguna manera, entre algunas de esas capas de esas fibras forman una especie como de cruz, ¿sí? Entonces, aquí sobre esta parte de la región aquí de lo que es mi borde lateral y lo que es la parte de la cavidad glenoidea, ahí correspondería a lo que sería parte, digamos, del ápice o de la punta y le conformaría ese espacio que va a formar la parte de la axila, ¿sí? ¿Algún otro? Doctora, Mande. el ángulo lateral de la escápula es la unión del borde medial del húmero y del borde lateral de la escápula. Ese no lo visualizo bien. No. Tu ángulo, o sea, yo estoy hablando de mi escápula, ¿sí? Tú contéstame, ¿qué sería? Este borde, el que te estoy señalando. El borde superior. Ajá, este sería mi borde Medial. medial. Este sería mi borde Lateral. Ajá. Hablamos de ángulos. Este es mi ángulo. Superior. Este. Inferior. Y este sería mi ángulo lateral de mi escápula. Y es en relación a las estructuras que les estamos describiendo aquí en esta parte. ¿Sí? ¿Esta qué estructura sería? De tu ángulo lateral. Esa es la cabeza del húmero, ¿no? No, esta es tu cavidad glenoidea, donde va a ir tu cabeza del húmero que viene aquí en esta imagen. ¿Sí? Ah, sí, ya. Aquí está. Entonces, en tu ángulo vas a visualizar tu cavidad glenoidea, tu tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga de tu músculo bíceps. Luego viene aquí tu tubérculo infraglenoideo, que es zona de inserción de tu cabeza larga del tríceps. Viene tu apófisis coracoides y viene tu apófisis, tu acromion, ¿sí? Aunque en esta imagen estamos viendo mi articulación, cuando hablamos de una articulación, va a ser una zona donde va a haber, por ejemplo, en este caso son 2 estructuras formando tu articulación del codo y va a estar específicamente en la zona de tu escápula en donde está tu ángulo lateral y ahí va a descansar tu cabeza del húmero y específicamente
lo que corresponde a tu epífisis proximal de tu húmero, ¿sí? Entonces, aquí estás viendo tú tu articulación de lo que es la parte del hombro. Tu vista lateral, esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Y aquí estás viendo de manera aislada donde va a ir tu cabeza de lo que sería tu húmero, estableciendo la articulación del hombro, ¿sí? ¿Ya quedó claro? Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, chicos? Bueno, Creo que no. vamos a ver. ¿Sí, otra pregunta? No, creo que no. ¿No? No. Bueno, ahora vamos a ver lo que se refiere a la parte del hueso, que sería el brazo. ¿Se ve la imagen, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, aquí va a haber estructuras que van a destacar como salientes, como fosas, como líneas, como bordes, ¿sí? Entonces, ahorita en la parte de la descripción de mi húmero es un hueso largo. Y como hueso largo va a tener, y que en un momento da la denominación en base a su forma y demás, el que sea un hueso largo, porque va a tener qué porciones. ¿Esta qué porción de mi húmero sería? La diáfisis. Una diáfisis o cuerpo, y correspondería a esta zona. Va a tener ¿esta qué porción sería del hueso? ¿Es un hueso largo? Epífisis proximal y la epífisis distal. Va a haber estructuras que van a destacar y son diferentes, ¿sí? En la parte superior, en esta extremidad superior o epífisis de lo que sería mi húmero, porque en algunos libros lo van a encontrar como extremidad superior del húmero o epífisis proximal del húmero. Esta pueden encontrarla como cuerpo o diáfisis del húmero y esta como epífisis o extremidad distal del húmero, de acuerdo al libro que estén leyendo ustedes. Entonces, esta sería una vista anterior de mi húmero, esta sería una vista posterior. Cuando tenemos la parte de la práctica, yo les pongo y les digo, a ver, ¿qué hueso es? No, pues el húmero. Entonces tú ahí me vas a decir, en base a las estructuras que van a visualizar y sobre todo que lo van a ver, va a destacar a nivel de lo que sería la epífisis distal, yo les digo, a ver, y les pregunto, ¿qué es un húmero derecho o izquierdo? Porque por la forma en la cabeza lo podemos poner en diferente situación, girándolo, y no te va a orientar tanto. Lo que te va a orientar sobre todo a nivel de lo que es la parte de tu húmero, la epífisis distal te va a marcar la pauta de cómo ubicar tu hueso cuando lo tienes de manera física. A nivel de lo que es la parte del fémur, sobre todo lo que va a destacar de estructuras para que tú lo puedas en un momento dado identificar como un derecho o el izquierdo, sobre todo va a ser lo que encontramos en la parte de la región posterior de la parte de la diáfisis, que encontramos una línea en la parte posterior que es la línea áspera. Pero a nivel del húmero, sobre todo tu extremidad distal es la que te va a decir cómo ubiques y digas si es un número derecho o es un número izquierdo. Entonces, en la parte del cuerpo, ¿sí? Va a ser en este caso, esta porción de lo que es la parte de la diáfisis, va a ser sensible, prácticamente es rectilíneo. Va a tener una ligera torsión aquí sobre esta zona, más o menos en lo que sería la parte media, ¿sí? Si yo hago un corte, por ejemplo, en diferentes porciones de lo que es mi húmero, si yo hago un corte en la parte superior, va a tender a tener una forma cilíndrica. Si yo me voy a la parte del cuerpo sobre la parte media, más bien va a tener una forma triangular con base o con un pico anterior, perdón, un vértice anterior, no, es sí, anterior y una base posterior. Y si yo me voy y hago un corte a este nivel más o menos de lo que es la parte de mi cuerpo, tiende a ser un poquito más irregular y tiende a ser más bien ovalado. Entonces,
De ahí que de la forma, quiero que vean mi cursor, chicos, ¿sí? La forma que va a tener en este caso, sobre todo yo guiándome a lo que es la parte media de lo que es mi húmero, aquí yo tengo mi triángulo, tengo mi vértice. Esto es lateral, esto es medial. Al tener en este caso a nivel de la parte media lo que es mi húmero, como tal, va a haber entonces, en la target les hace una descripción en donde a través de lo que sería la cara anterolateral, este es mi triángulo. Todavía no sé cómo usar una pizarra aquí, chicos, voy a tratar de aprender eso para que podamos ubicar. Entonces, va a tener aquí en este caso, y esta sería la cara anterolateral, ¿sí? Esta es la parte interna, esta es la parte externa. Entonces, sobre esta parte de la cara anterolateral, aquí yo voy a encontrar una tuberosidad en forma de V, que se denomina V deltoidea. Y ahí es donde hace rato les mencionaba cómo mi músculo deltoides viene desde la parte posterior sobre la espina de la escápula, rodea el acromion y viene y se inserta posteriormente a nivel del tercio lateral de lo que es la parte de mi clavícula. Entonces viene y rodea toda esta parte. Esa es la inserción superior o proximal que tiene mi deltoides. Se unen las fibras, forman un vértice y sobre la cara anterolateral, en esa tuberosidad deltoidea, aquí sobre esta zona, va a venir aquí la zona de inserción donde va a terminar mi músculo deltoides, ¿sí? Y como tal, esa V deltoidea va a tener un labio superior, que ahí es donde llega el músculo deltoides, y sobre la parte del labio inferior de mi músculo, de esa tuberosidad, va a encontrarse lo que corresponde a la parte de la impresión, donde va a marcar el inicio de la zona de inserción de mi músculo braquial. Entonces, esto es lo que va a destacar en la parte de mi cuerpo, de mi húmero. En esa cara anterolateral, la tuberosidad o V deltoidea, donde va a llegar y termina mi músculo deltoides. Y luego me voy aquí a la cara anteromedial. ¿Aquí qué cara estaríamos viendo de la escápula, chicos? O las características que encontramos de mi escápula, ¿en qué cara? La Es cara Anterior. anterior. en la cara anterior. Entonces, esta porción de mi escápula, ¿en dónde estaría descansando, chicos? En En la parte de las costillas. Entonces, esta es mi cara anterior de mi escápula, ¿sí? Entonces, aquí sobre lo que sería la parte, esta sería mi cara anterolateral de mi húmero y aquí viene la V deltoidea. Sobre la cara anteromedial va a haber rugosidades donde va a venir, recuerdan en la imagen de hace rato, donde va a venir aquí la zona de inserción del músculo coracobraquial. Una de las zonas donde se inserta este músculo es en la apófisis coracoides y después va a descansar aquí sobre esta parte de la cara anteromedial, porque prácticamente sobre la cara anterior y superior viene aquí este músculo, aquí sobre esta zona viene el músculo deltoides, en la cara profunda de los músculos de la región braquial. Y luego por debajo de esta zona vamos a encontrar la zona de inserción del músculo braquial. Entonces, ¿qué músculos vamos a encontrar adosados prácticamente sobre la superficie anterior de lo que es mi cuerpo de mi húmero? En la cara anterolateral termina aquí mi músculo deltoides. Sobre la parte superior y medial viene mi músculo coracobraquial y sobre esta zona de esta mitad inferior, sobre la parte de la cara anterior de mi cuerpo, va a venir el músculo braquial que va a terminar posteriormente a nivel de lo que es la parte del antebrazo. Entonces, esto es lo que va a destacar sobre la superficie anterior, impresiones de los músculos, pero sobre todo estructura ósea que vemos en la cara anterolateral va a ser la V deltoidea. Si me voy yo hacia la parte posterior, esta sería
la vista anterior de mi húmero. A ratito que expliquemos la epífisis distal, vamos a ver qué estructuras destacan en la epífisis distal de mi húmero, que esto me hace decirles que es la parte anterior y esta es la parte posterior. No tenemos una dimensión tridimensional a través de esta imagen, pero lo único que quiero que destaquen aquí, por ejemplo, son estas, son fosas que tienen un nombre en específico, que en la parte anterior son 2 de mi epífisis distal y en la parte posterior más profunda es solamente 1. Entonces, esta sería la cara posterior de lo que sería mi húmero, hablando específicamente de la diáfisis o del cuerpo. Y aquí lo que va a destacar sobre esta parte de esta superficie y que de alguna manera marca un poquitito ahí ese cambio o esa torsión que tiene también mi hueso, es que vamos a encontrar aquí en este canal de torsión un surco por donde va a pasar el nervio radial, ¿sí? Y aquí también va a ir acompañado, obviamente, porque lo que sería la arteria braquial profunda. Y sobre esta parte va a venir, obviamente, posteriormente, la zona de inserción de lo que sería el músculo tríceps, específicamente en lo que sería su cabeza lateral y su cabeza medial del tríceps. La cabeza larga del tríceps, recuerden que viene y se inserta a nivel del tubérculo infraglenoideo. Pero aquí lo que va a destacar en la parte posterior de lo que es mi diáfisis o mi cuerpo de lo que es mi húmero, va a ser ese surco por donde va el nervio radial y obviamente inserciones musculares. ¿Sí? Como tal, hablamos de ese triángulo que se forma, ¿sí? Y va a formar. Entonces, mi pico de mi vértice de ese triángulo que se forma más o menos a nivel de la línea media va a ser mi borde anterior, que se denomina también línea áspera, y más o menos se va a proyectar esa parte de ese borde anterior que tiene. Si lo subimos y asciende esa línea, más o menos va a llegar a nivel de lo que sería el tubérculo mayor, que es algo de lo que vamos a describir ratito en relación a la parte de mi epífisis proximal, de lo que sería la parte de mi húmero, ¿sí? Entonces, ese sería mi borde anterior, ¿sí? Sobre esta parte, y si se va hacia la parte inferior, va a llegar más o menos a nivel de lo que sería la fosa coronoidea, ¿sí? Lo que sería mi borde lateral, que corresponde aquí a esta zona, aquí sobre esta parte, aquí sobre esta parte, ya yendo en la porta de la contigüidad, ¿sí? Aquí más o menos terminando lo que sería esta parte, va a corresponder a la zona donde posteriormente se inserta uno de los músculos de la región lateral del antebrazo, que sería la zona de inserción del músculo braquiorradial. Estos vienen aquí en la parte de la región antebraquial lateral, posteriormente los músculos. Y lo que es mi borde medial, que correspondería aquí sobre esta zona, en esta vista anterior, en esta vista posterior, vendría aquí lo que sería mi borde medial, ¿sí? Entonces, recordar, más o menos a nivel de la parte media de mi diáfisis, tiene una forma triangular y como tal yo voy a poder delimitar un borde anterior, un borde medial y un borde lateral, ¿sí? Ahora, hablando de lo que se refiere a la parte de lo que es mi epífisis proximal, vamos a ver cómo esta porción, específicamente la cabeza, va a formar posteriormente lo que sería la articulación del hombro, ¿sí? Y entonces esta extremidad superior, epífisis proximal de lo que sería el húmero, va a tener diferentes estructuras salientes y formas que van a permitir obviamente la zona de inserciones musculares o bien aquí a través de una formación fibrosa va a formar un canal por donde va a pasar uno de los tendones de la región anterior de lo que sería la parte del brazo. Entonces, aquí también esta zona del hombro la vamos a denominar como articulación glenohumeral, gleno por lo de la cavidad glenoidea de mi escápula y en este caso lo que sería la parte de mi húmero específicamente a través de lo que sería la parte de la cabeza.
¿sí? Lo que es la parte de la forma de la cabeza propiamente a nivel de lo que sería cómo va a ensamblar o cómo se va a articular con la cavidad glenoidea, prácticamente lo que se refiere a la parte de la cabeza de mi epífisis proximal de mi húmero va a tener una forma redondeada en donde prácticamente una tercera parte es lisa de esa esfera y va a estar orientada hacia la parte medial. Y si tomamos en cuenta en relación a dimensiones igual, si lo ven ustedes aquí en lo que es la parte de la cavidad glenoidea, van a ver que va a ser mayor en sentido vertical esta cavidad glenoidea y a su vez va a ser mayor la dimensión de la cabeza de lo que es el húmero en sentido vertical que en sentido anteroposterior, ¿sí? Entonces, posteriormente, ahorita que veamos en otra imagen lo que es la parte del húmero, vamos a ver cómo ahí a través de cuellos, lo que denominamos inmediatamente entre lo que es la parte de la cabeza y todo lo que es esta porción de tubérculos, se va a formar lo que es el cuello anatómico. Y posteriormente va a haber la formación de estos tubérculos, un tubérculo mayor y un tubérculo menor, que encontraríamos en lo que se refiere a la parte de la extremidad superior de lo que es el húmero. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente volvemos a ver, retomando ángulo lateral de lo que es mi escápula. ¿Esta estructura cuál es, chicos? La apófisis coracoide. Ajá. Acromión. El acromion. Esta porción que estoy señalando, La cavidad glenoidea. cavidad glenoidea. En la parte inferior encontramos el Ángulo interior. tubérculo infraglenoideo. Todo esto es nuestro ángulo lateral. Ajá. Y aquí por encima de la cavidad glenoidea encontramos una saliente y es el tubérculo supraglenoideo. ¿Sí? Aquí está mi cavidad. Hablando hoy específicamente de esta parte de lo que es la epífisis proximal de mi húmero, esta es la cabeza de mi húmero, como aquí en la se forma la articulación glenohumeral, y aquí va a corresponder aquí a esta zona lo que sería mi cuello anatómico, ¿sí? Hay una zona de transición que se da entre lo que es la parte de la diáfisis con mi epífisis proximal que se denomina metáfisis. Y habitualmente ahí es donde está la zona de donde está el cartílago de crecimiento, que en este caso en los huesos largos permite el incremento en longitud que va a tener ese hueso, ¿sí? Y que va a corresponder a otro cuello que se forma en esa zona de transición y se denomina cuello quirúrgico. Entonces, la unión que va a establecerse entre lo que es la parte de mi cabeza con estos tubérculos, aquí marcaría lo que sería mi cuello anatómico. Y mi cuello quirúrgico sería la zona de delimitación entre lo que es la parte de mi diáfisis y propiamente con lo que sería la epífisis proximal. Entonces, aquí los tubérculos que van a destacar en dimensión y tomando un nombre como sinónimo, como lo llegan a mencionar, creo que el Quirós y no me acuerdo qué otros libros, lo llegan a mencionar, es que a mi tubérculo menor es denominado también como troquín. Y lo que es mi tubérculo mayor se denomina en algunos libros como troquíter. Y aquí entre estos va a formarse un espacio. Entonces, aquí sobre lo que es la parte de mi tubérculo menor, va a estar situado anterior y medial. Y lo que es mi tubérculo mayor o troquíter va a estar situado posterior y lateral. ¿Sí? Aquí a nivel de lo que sería mi tubérculo menor, va a dar uno de los lugares donde se va lo que sería mi músculo subescapular. Este músculo subescapular va a venir aquí sobre la parte de mi cara anterior, cubre toda la zona de la cara anterior de mi escápula y ya propiamente después su tendón va a llegar y se va a insertar, por decirlo así, va a ser su inserción terminal.
Cuando se hablen de conceptos de músculos, les digo, en base a situación les puede decir inserción superior o inferior, inserción proximal o distal, inserción medial o lateral, que se divide en tantas porciones, que puede ser a través de un tendón, que puede ser a través de un músculo, y así se va a ir haciendo la descripción de cada uno de ellos. Pero específicamente a nivel de lo que sería el tubérculo menor o troquín, va a llegar y se va a insertar en el tendón de la subescapular que está cubriendo la cara anterior de lo que es la parte de mi escápula. Y a nivel de lo que sería el tubérculo mayor o troquíter, aquí vamos a encontrar, y cuando vemos el hueso, sí encontramos ahí esas fositas, ¿sí? Que van a ser parte de los músculos que conforman el manguito rotador. Pero aquí específicamente vamos a encontrar 3 fositas o facetas o carillas que van a permitir la zona de inserción del músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Entonces, aquí todavía sobre esta superficie hay unas carillas articulares o facetas articulares donde llegan en este caso esos músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Entonces, esto es lo que va a destacar en relación a la parte de estos tubérculos. El tubérculo menor o troquín, que está más anterior y medial y da la zona de inserción del músculo subescapular, y lo que sería el tubérculo mayor o troquíter, que estaría más situada en sentido posterior y lateral, donde va a permitir la zona de inserción de lo que se refiere a la parte de mi músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Aquí entre lo que es la parte de estos tubérculos se va a formar un espacio, y estos a su vez, si se prolonga, van a formar unas crestas cada uno de estos tubérculos, ¿sí? Entonces, aquí más o menos lo que han visto de músculos y por la situación en que está, ¿qué músculo sería este, chicos? ¿Alguien que ha visto un poquito ahí de músculos por la situación que está? ¿Qué músculo sería? El pectoral mayor. El pectoral mayor, ¿sí? Porque el pectoral menor viene por debajo y una de las sus zonas de inserción va a ser a través de la apófisis, ¿cómo se llama? Coracobraquial. Entonces, aquí viene la parte de mi húmero. Viene aquí mi extremidad superior o epífisis proximal, cabeza, cuello, troquino, troquíter, tubérculo menor o troquín y tubérculo mayor o troquíter. Aquí sobre esta parte de la porción vamos a ver cómo se va a continuar a través de una cresta. Esta sería la cresta de mi tubérculo menor. Esta sería la cresta de la continuación yendo hacia abajo de mi tubérculo mayor. Entonces, sobre la parte de la cresta del tubérculo menor, que sería el labio interno, sobre la parte del labio interno, va a marcar la zona de inserción aquí donde va a venir la terminación de mi músculo redondo mayor, que vendría aquí, es vendría aquí, y la parte de zona de inserción de mi dorsal ancho, que vendría acá posteriormente. Sobre la parte de la cresta del tubérculo mayor, que continúa inferior